Cada día comienza con una elección. Elegir frescura, calidad y lo mejor para tu familia. Y también elegir que te atiendan como en casa. Con precios que te cuidan, siempre. Porque somos tu supermercado de todos los días. Aquí todo es para ti. Golpa Supermercados, somos parte de tu familia. Hoy, el outfit no es lo que llevo. Es lo que soy. Camino fuerte, sonrío alto, me miro y me elijo. Jolly's Boutique no solo vende ropa. Vende un estilo. Aquí asesoramos para resaltar lo mejor de tu esencia. Tu reflejo no está en el espejo. Está en cómo haces que el mundo te mire. Jolly's Boutique. Estilo que nace de ti. Bienvenido mi gente a un nuevo episodio de nuestro podcast. Tu semana no comienza el lunes. Y en esta ocasión, pues nos acompaña mi sobrina querida. ¿Nombre? Hola, muchas gracias por invitarme. Mi nombre es Karina Camacho y es un placer para mí estar aquí acompañándolos en su semana no comienza el lunes. Así que mi nombre es Jonathan Pizarro, para los que no me conocen. Y estamos en este episodio que hemos titulado el episodio del día de hoy: Piensa diferente, vive diferente. Y no existe otra realidad que si usted se atreve a pensar diferente, pues su vida va a ser otra. Pero si usted sigue pensando de la misma manera siempre, va a estar siempre en el mismo lugar. ¿Qué pensás de eso, Oscar? Claro que sí. Siempre he pensado que lo mismo de lo mismo es lo mismo. Si queremos ver cosas... Qué buena está esa, lo mismo es lo mismo es lo mismo. Es lo mismo. Si queremos ver cosas diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, atrevernos a hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Y sí, y en esta ocasión, una de las cosas que queremos trabajar en la conversación que vamos a tener el día de hoy es aprender a ver fuera de la caja. Y este concepto es de verdad demoledor para la gente que solamente vive encerrada en una caja, viendo lo mismo, encerrada en cuatro cosas. Y no, o sea, tenemos que atrevernos a romper con la caja para ver más allá de lo que tal vez hasta ahora hemos visto. Y muchas veces nos invaden pensamientos de pobreza, pensamientos de que no se puede, de que no lo vamos a lograr. Y cuando esos pensamientos capturan nuestra mente, pues el resultado es el mismo. Es increíble porque muchas veces nos preguntamos por qué tenemos esa caja cuadrada o esa estructura en nuestra mente. Y yo analizando muchas veces he visto que eso muchas veces viene de nuestra niñez. Ajá. Por ejemplo, lo que a nosotros nos decían, ¿verdad? Que es que no se puede, es que no hay, es que, ¿verdad? Entonces usted creía siempre que eso no se podía hacer y muchas veces te limitaban y el problema es que uno tal vez se lo creía, entonces estaba en esa estructura mental y de ahí no salía. Por ejemplo, recuerdo que a veces nos decían, es que nosotros no podemos tener carro, es que nosotros no podemos manejar, eso no es para nosotros, eso es para la gente que tiene dinero. Uh-huh. Entonces muchas veces nosotros nos creímos que no, es que nosotros eso no lo podemos hacer, no podemos aprender a manejar o nunca vamos a poder tener carro porque no vamos a tener el dinero para poderlo conseguir. Entonces, ¿verdad? A veces uno se creía eso y entonces muchas veces no avanzaba. Y es que es interesante lo que estás diciendo, porque es que eso condiciona a tal punto que verdaderamente te llegas a creer que no se puede. Uh-huh. Y algo que yo he visto en
que siempre me ha llamado poderosísimamente la atención es que la gente que vive enojada, usted va y le revisa la forma de pensar y es la gente que te dice que nada se puede. La gente que camina por la calle siempre brava, enojada, que siempre está amarga. es revisar su forma de pensar, revisar sus palabras y es gente que te va a decir, no puedo, no se puede, no tengo, no lo intente. No, es increíble cómo hay una asociación entre la gente amargada y la gente que piensa que no se puede. Están unidos. Es como un mal matrimonio esa cuestión, ¿verdad? Porque es increíble cómo la gente que dice que no se puede es la gente que siempre vive llena de resentimientos y de enojo. Y yo te soy honesto, Cari, durante mucho tiempo en mi vida viví enojado porque, como decís vos, desde la niñez venimos condicionados y nos han metido en una caja creyendo de que hay cosas que no se pueden. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que la gente que dice que no se puede ni siquiera lo intenta. Ni siquiera lo intenta. Y también, digamos, si tienen esos pensamientos negativos, si siempre andan enojados, si siempre son negativos, si siempre piensan que no se pueden, van a pasar los años y los años y los años y siempre van a estar condicionados en esas limitaciones que se creyeron. Entonces, para poder avanzar, primero tenemos que ver qué tenemos que romper de nosotros e intentar decir, ¿por qué no puedo? ¿Por qué me dijeron que yo no puedo, pero por qué los demás sí pueden? Entonces, crear algo, un plan o ver qué es lo que yo quiero hacer para poder lograr o conseguir aquello que yo sí quiero y me han dicho que no puedo. Hay algo que estás diciendo que es, wow, es importantísimo. Y es que la persona que no comienza a cuestionar su forma de pensar negativa nunca va a lograr romper la caja. Y es que todo cambio comienza con cuestionamiento. Y yo quiero decirte algo que he aprendido con los años. A nosotros nos han enseñado que dudar es malo. Pero de la duda, del por qué esto es así, han surgido grandes inventos, grandes innovaciones. Entonces, a veces nos han enseñado de que la duda es mala, porque nos decimos a veces, ¿verdad?, que la duda nos detiene. Sí, y a veces es bueno detenerse. Y yo creo de que cuando nos detenemos a pensar por qué pensamos lo que pensamos, cuando comenzamos a cuestionar esa forma de pensar, comenzamos a encontrar luz. Comenzamos a encontrar de que, mira, yo pienso de esta forma porque me lo enseñaron de tal forma. Y me recuerdo una anécdota que me leí en un libro acerca de la forma en cómo cocinaba el pescado una familia, ¿verdad? Que la persona cocinaba el pescado entero, ¿verdad? Le gustaba comer el pescado entero, pero le cortaban siempre, cortaban el pescado a la mitad y lo cocinaban en dos partes. Y le decía, ¿pero por qué lo parte? Es que mi mamá lo hacía así. Entonces fueron a preguntarle a la mamá, dice, ¿y usted por qué siempre parte el pescado de esa forma? Dice, es que mi mamá lo hacía así. Exacto. Entonces se fueron a preguntarle a la abuela, ¿verdad? Dice, ¿pero por qué usted parte el pescado de esa forma? Le dice, es que el sartén que yo tenía era muy pequeño, entonces yo tenía que partir el pescado, ¿verdad? Y de esa forma
me di cuenta de que podía cocinar el pescado, pero no era por otra manera. La nieta, la mamá, se dieron cuenta de la razón por la que la abuela cocinaba el pescado de esa forma. Y a veces estamos repitiendo patrones de pensamientos sin cuestionar por qué pensamos, cómo pensamos. Ellas lo estaban haciendo por hacerlo, porque así lo hacían los demás, porque así lo hacía mi mamá, pero no se preguntaban si había otra manera o si a mí me gustaba de esta forma, o si a mí me gustaba de esta otra. Y eso da, o sea, da gracia, pero vuelvo a decirte, o sea, cuando nosotros comenzamos a cuestionar por qué pensamos lo que pensamos, ahí nuestra forma de ver las cosas, de hablar las cosas y de hacer las cosas comienza a encontrar una transformación. Y yo creo de que en el podcast del día de hoy queremos inspirarte a que salgas fuera de la caja. Porque si sigues pensando de determinada forma, tus resultados van a ser los mismos. Pero si cambias tu forma de pensar ok, al menos hay algo que yo ya no me permito, yo ya no hablo del no puedo. Yo he aprendido a decir, bueno, en este momento no lo vamos a realizar, pero yo no le pongo un candado a algo sin antes intentar a ver si verdaderamente no se podía. Sí, yo he aprendido en este tiempo que los límites están en nuestra cabeza y que nosotros llegamos hasta donde nosotros nos trazamos la línea. Y a veces el problema es que nos rendimos, porque cuando queremos algo pensamos que va a ser muy fácil y muchas veces llegar a esa meta a veces conlleva trabajo, conlleva tiempo, conlleva dedicación. Muchas veces nos frustramos y tenemos que cambiar el plan, pero tenemos que seguir el camino que queremos. Uh-huh. Pero si siempre en nuestro pensamiento es yo puedo, sí se puede, hagámoslo de esta manera, no nos funcionó así, hagámoslo de esta otra, va a llegar el momento donde nosotros podemos ver alcanzado nuestros sueños. Pero a veces nosotros mismos con el pensamiento, no, ¿para qué voy a seguir haciendo esto? Esto es perdido. Entonces nosotros mismos nos desmotivamos, retrocedemos, dejamos botado y queremos ver o vemos cómo los demás se alcanzan, ¿verdad? Los sueños, pero aquella persona tuvo, ¿verdad?, que hacer un largo camino para poder llegar hasta ahí. Entonces esas limitaciones son las que muchas veces no nos permiten alcanzar nuestros sueños, pero sí debemos de tenerlas claras y ver más allá de ellas para poder alcanzar lo que queremos. Nosotros en el podcast siempre decimos, ¿y cómo está la película en tu cabeza? O sea, ¿en qué modo estás ahorita? ¿En qué modo estás ahorita? ¿Estás en modo Avengers? ¿Estás en modo, qué sé yo, en modo terror? ¿O estás en modo K-drama? ¿Verdad? No menosprecio a las personas que estén pasando por momentos emocionales que todos hemos pasado, ¿verdad? Que son difíciles de afrontar. Pero ¿en qué modo está nuestra cabeza? Y hay un modo en que a mí siempre me desafía, y es esta película Náufrago de Tom Hanks, ¿verdad? A mí siempre me ha desafiado el ver que esa película fue de una historia de la vida real, ¿verdad? Un tipo que quedó náufrago y tuvo que inventarse una y de otra forma cosas en su cabeza. Uno, para no volverse loco, ¿verdad? Dos, para sobrevivir en un mar. Y tres, para mantener esa esperanza de vida intacta en él. Y una de las cosas que yo recuerdo que la primera vez que yo vi esa película que me hizo llorar es cuando él se despide de Wilson, que era el balón.
Wilson, no sé qué, pero interesante como él hace un cierre con el balón. Y él le dice unas palabras a Wilson, ¿verdad? Le agradece porque lo acompañó hasta donde estaba. Pero, ¿cómo vamos a iniciar esta semana? ¿Cómo vamos a comenzar el día de mañana? Y ese es el reto de tu semana no comienza el lunes. Inspirarte a que comiences tu semana intencionadamente. ¿Cómo comienzas? ¿Cómo a veces escuchas y cómo muchas veces hemos caído en esa presa? Decir, ¡ay, qué pereza mañana el lunes! Y ya, solamente esa frase nos estamos retrayendo. Estamos quitándole energía, fe, motivación, fuerza y un montón de cosas con las que necesitamos empezar el lunes. Claro. Primero que tenemos que tener mucho cuidado lo que decimos, ¿verdad? Sí. Yo hoy te digo que en estos días, en estos tiempos, estoy en modo acción. En modo acción. Tengo algunos planes que quiero ejecutar y entonces estamos viendo cómo lo hacemos. Y muchas veces, con respecto a esta película que estás hablando, a veces cuando tenemos situaciones, cuando tenemos problemas, creemos que se nos vino el mundo encima y que es lo peor del mundo, ¿verdad? Que es lo peor que nos pudo haber pasado. Pero resulta que cuando muchas veces tenemos esos problemas, esas situaciones, como esto que pasó este personaje de la película, resulta que ahí es donde él tuvo que hacer algo para poder sobrevivir. Muchas veces las adversidades tenemos que verlas, lo que tenemos que cambiarle la perspectiva con otros ojos y es la oportunidad que me va a llevar a algo diferente. Él, al estar náufrago, él tenía dos opciones: o hacer todo lo que hubiese posible y ponerse en acción para que él pudiese sobrevivir, o decir, aquí ya me morí y de aquí nadie me saca. Entonces ahí es donde tenemos que preguntarnos nosotros mismos, ¿cómo voy a actuar ante esta circunstancia? No ver el problema que tengo enfrente, sino ver cómo lo voy a solucionar. ¿Qué voy a hacer? Y precisamente aquí es donde entra nuestra forma o nuestra propuesta para tu semana no comienza el lunes. Y es que es a través del pensamiento creativo. Vamos a ver tres características de las personas que desarrollan ese pensamiento creativo para encontrar la forma de hacer que las cosas sucedan, de hacer que las cosas pues acontezcan. Mi papá tenía un dicho. Mi papá me enseñó a mí a derramar árboles y él siempre decía, hay que buscarle la comba al palo, dice. Hay que buscar por donde uno se lo arrea primero, dice. Y una de las cosas que cuando él me enseñaba a mí a cortar árboles, él me decía, primero son las ramas de aquí, de allá, de este, de otro lado. Y es encontrarle la forma de derramar el árbol sin golpear una casa y sin golpearte vos mismo. Así tenemos que enfrentar la semana, viendo la forma creativa de cómo podemos lograr aquello que queremos. Y como número uno, Cari, si no hay camino, crea uno. Sí, estaba leyendo unos días atrás una escritora que ella decía que ella tuvo un problema muy grande de acné y que eso la traumaba, sufrió mucho bullying, lloraba, fue casi lo peor de su vida. Pero resulta que en este momento ella, de su gran problema, de su gran dolor y de su gran adversidad, creó unos productos para la piel.
Wow. Y estaba viendo ella, ¿verdad? Puso fotos de cómo aquel momento en el cual ella lloraba, en el cual ella se sentía frustrada, en el cual ella se burlaban de ella. Un día ella dijo, he probado de todo y no he podido hacer nada. Entonces, de una necesidad, de un dolor, de un momento difícil de su vida, ella creó productos que los probó en su propia piel y que le funcionaron. Eso no le llevó poco tiempo. No. Duró más de 1 año y medio. En pruebas, sí. En esto y cómo hacerlo. No tenía el dinero suficiente, pero llegaron esas personas que le lograron dar el presupuesto para que ella pudiera lograrlo. Y hoy en día esos productos son muy buenos. Entonces ella decía, y eso me enseñó a mí, de mi problema yo vi una oportunidad, la creé. De mi problema yo vi una oportunidad. Qué bueno está eso. Sigue. Entonces es muy interesante porque yo, ¿verdad? Analizo para mí y entonces yo digo, claro, a veces nosotros como solo vemos el problema y lloramos y no sabemos qué hacer, obvio, somos humanos y tenemos que llorar, lloramos y eso, pero tiene que llegar un punto en el que tenemos que decir, ok, el problema ya está, no va a cambiar. ¿Cómo lo soluciono? ¿Qué opciones tengo? ¿Cómo lo puedo resolver? Uh-huh. Y es ahí donde inicia nuestro camino para que ese problema en algún momento sea otra cosa. Y ese es un verdadero sueño porque, digamos, para ella era un problema, pero también para ella era un sueño que su cara, ya no se viera afectada por el acné. Pero también ella empatizó el dolor que ella sintió y ella, me imagino que ella se visualizó y dijo, ¿cuántas personas en el mundo sufren producto de esta situación? Y es que, seamos honestos, no hay cosa más fea de verse algo en la cara que uno no tiene. A mí, hace un tiempo atrás me salió aquí en la cara como un tipo mezquino, una cuestión, y el doctor me dice, eso es esto. Solamente que te salió en la cara, si te hubiera salido en otra parte del cuerpo no hubiera habido ningún problema. Y la verdad que yo le agradezco montones al médico que me vio, porque él me dijo, yo voy a hacer todo lo posible para que no te quede una cicatriz fea, porque yo sé, me dice, lo que no sé qué, ¿verdad? Y precisamente es eso. Ella, esta mujer que crea este producto, empatizó, y eso es un verdadero sueño. ¿Por qué es un verdadero sueño? Porque un verdadero sueño tiene que ver con ayudar hacia los demás. Y cuando tú creas un camino donde no solamente estás creando el camino para ti mismo, sino que estás creando el camino para otros que están pasando por cosas por las cuales también tú lo estás haciendo. Sí. Y no existe satisfacción más grande que cuando lo que tú haces ayuda a otros. Cuando lo que tú haces, bendice la vida de personas, ayuda a personas. Y lo interesante en este punto, Cari, es que en este punto que estamos hablando de que si no hay un camino, crea uno, el pensamiento creativo no solamente es imaginar, sino es actuar de forma distinta. Cada vez que buscamos soluciones, lo veíamos con Jixin en el episodio pasado, cada vez que buscamos soluciones y que nosotros logramos un enfoque en algo, nuestra mente se expande. Cuando nosotros decimos no hay, no se puede, no lo voy a lograr, ocurre el efecto inverso. Todo se cierra, no hay ideas, no hay recursos, pero una vez que nosotros comenzamos a crear, las situaciones cambian. Ahora, algo interesante, muchas veces cuando no hay caminos, la gente comienza a maldecir. Comenzamos a maldecir. Comenzamos porque cuando algo no sale, hay un enojo. Y a veces comenzamos a proferir palabras, a decir cosas, y como decías vos ahora, es necesario cuidar lo que hablamos. Porque lo que decimos tiene un poder
tanto hacia nosotros mismos como para la atmósfera en la que nos movemos, que si verdaderamente nos diéramos cuenta el poder que tienen nuestras palabras, tendríamos más cuidado a la hora de lo que decimos, ¿verdad? Sí, dos cosas. Una, con respecto a lo que hablé anteriormente, si ella, por ejemplo, no hubiese decidido hacerlo de esta manera, si ella no hubiese visto este problema y ella dice, bueno, ya yo sé lo que es sentir esto, voy a buscar la solución, voy a hacer tal cosa, y en vez de eso, de crear su producto, que fue lo que ella llegó a hacer y que ahora le ha ido muy bien, hasta económicamente y todo, si ella se hubiese quedado en el llorar, en el no se puede, en el que está cara, en el que esto, estuviera igual. Entonces probablemente ahí también conllevan lo que hablamos. ¿Por qué? Porque digamos, ella pudo haber dicho, bueno, yo ya sé lo que se siente, voy a buscar ayudarme yo, pero ayudar a muchas personas. Muchas veces cuando vemos todo gris y eso que decías, que maldecimos, que hablamos mal y todo empeora porque todo se cierra. Hasta nosotros mismos necesitamos motivarnos. Yo voy a poder, no sé cómo mi mamá, que es una mujer que de fe. No hay otra como ella, una mujer de fe. Yo la he llamado en momentos difíciles de mi vida, mami, me pasa tal cosa. Y ella siempre me dice, yo no sé cómo, Karina, pero Dios nos va a ayudar. De alguna manera vas a salir adelante, algo se va a abrir, una puerta se va a abrir, una oportunidad va a llegar de un día para otro. Ella siempre me dice eso. Y la verdad es que yo he aprendido a caminar por ahí, porque yo he visto también eso en mi vida, como de un día para otro, algo que estaba cerrado se abre y llega la oportunidad y llega, ¿verdad?, lo que tanto estabas esperando, pero en el proceso, en el camino, nosotros tenemos que seguir. Ok, esto no sirvió, lo voy a hacer de tal manera, pero yo lo voy a lograr, yo voy a poder. Karina, tranquilízate, pensá, tené fe, y yo misma me hablo y yo misma agarro fuerzas y voy por otro camino. En cambio, si yo empiezo a maldecir, si yo esta cochinada, esto no sirve, hablar mal, ¿qué idea creativa voy a tener de ahí? Ninguna. ¿Qué inspiración voy a tener para intentar hacer algo mejor si todo lo que estoy diciendo es negativo? Por eso es que tenemos que cuidar tanto lo que hablamos. Y la atmósfera que creamos, ¿verdad? Creamos. Porque aún gente que nos comienza a escuchar maldiciendo, hablando mal, que va a querer acercarse a alguien. ¿Usted se acercaría a alguien que está maldiciendo para decirle, venga a llevarlo? O sea, no. Es, por ejemplo, la atmósfera es algo muy importante. Sí, claro. Es, por ejemplo, en una casa que siempre hay discusiones, que siempre hay problemas, que el ambiente está tenso. Nadie quiere estar ahí. Todo el mundo quiere irse para allá y estar encerrado en sus cuartos, que nadie me hable, porque el ambiente es tenso. De ahí no va a salir una comunión bonita, una cocinemos juntos, porque todo es, sí, ¿verdad?, un ambiente pesado. De hecho, pero si es. lo hacemos al revés, entonces tenemos mejores resultados, compartimos juntos, cocinamos juntos. Todos queremos estar en el mismo lugar. Y qué bueno, porque cuando no hay camino y creamos uno, el impacto que vamos a tener en la semana es este. ¿Cuál es el impacto que vamos a tener? Que nos vamos a sentir productivos en vez de sentirnos frustrados. Vamos a convertir un contratiempo, una situación difícil en un avance, en algo nuevo, en un aprendizaje nuevo. Y en lo personal y en lo íntimo, si hay algo que a mí más me emociona es cuando yo aprendo algo nuevo. Cuando yo aprendo de las cosas que comienzo a construir. Porque son aprendizajes en vivo y a todo color. Y vos decís, este aprendizaje viene producto de que no me puse la caja en la cabeza, viene producto de que no me cerré, viene producto de que me vencí a mí mismo, porque no había el camino, pero lo creamos.
¿verdad? Sí, y digamos de que seamos conscientes de que en el camino nos podemos frustrar, a veces nos podemos sentir un poco bajoneados, pero entonces en ese momento nos sentamos, nos detenemos, ¿verdad? Respiramos, agarramos fuerzas y tratar de seguir adelante. Como segunda característica del pensamiento creativo para lograr soluciones a cosas, es que la solución no siempre está enfrente, a veces la solución está al lado. Y yo no sé si alguna vez, en algún momento, a mí, bueno, gracias a Dios mi mamá me enseñó a cocinar y me gusta hacerme mis cosas, ¿verdad? Pero a veces uno no tiene, ¿cómo es que se llama? Recuerdo que, bueno, a mí me encantan mucho los espaguetis. Entonces, pues, durante mucho tiempo me acostumbré a hacerlos con las salsas, ¿verdad? Esas que venden, ¿verdad? No vamos a decir el nombre del producto porque no nos están pagando, ¿verdad? Y en una ocasión, solamente tenía el tomate, pero no en salsa, sino el tomate, como la verdura. Entonces, y yo, mira, aquí tengo tomate, tengo mantequilla de ajo, tengo culantro y voy a hacerlos diferentes. Entonces llegué, los puse a hervir y agarré el tomate, lo piqué, hice una salsa natural. Oiga, qué calidad. No hay como eso. Y yo dije, pues, me quedó bien. Y lo curioso de todo fue que mi hijo comenzó a comer espaguetis con la salsa natural que yo le hacía, ¿verdad? Porque le comenzó a gustar todo el invento que hice. Y no sé si se hacían así, pero los hice así y me encantaron, ¿verdad? Entonces ahora muchas veces cuando quiero hacer, ya vengo y agarro y yo mismo pico y hago eso y me los como y me encanta. Pero ¿cuántas veces por no ponernos a pensar, y es que yo quiero ser reiterativo en esto, si usted quiere encontrar soluciones, deje de quejarse, deje de maldecir, con eso no va a lograr nada. Comience a darse cuenta cómo puede solucionar. ¿Cómo? Pregúntese cómo, ¿qué puedo yo hacer? ¿A quién puedo yo buscar? Es que entonces, tal vez usted en este momento está en modo K-drama y dice, es que yo no tengo a nadie y estoy como la canción, yo no nací para malas. ¿Verdad? O sea, hay gente que está en ese punto. No. La solución tal vez no está enfrente, tal vez no está a la mano, pero si buscamos un poquito, si hacemos un pequeño ejercicio de búsqueda, tal vez la solución está ahí. Hay un dicho que a mí me gusta mucho que dice que si tenemos limones, hacemos limonada. Muchas veces nosotros no encontramos soluciones porque estamos enfocados en lo que no tenemos o en lo que en este momento no tenemos a la mano. Pero muchas veces sí tenemos algunas cosas y estamos tan abrumados que no lo vemos. Entonces yo he aprendido de eso, yo me pongo a ver, ok, tengo este problema, tengo esto, ¿qué podemos hacer? Usted tuvo su problema, no tenía las salsitas que necesitaba en ese momento, pero tenía tomates y entonces hizo la salsa natural y más bien hasta le resultó mejor. Entonces, a veces, como no lo vemos en el frente, decimos, si no es esto, no hay manera. Pero y a veces nos cerramos, porque queremos que la solución sea esta. Ajá, y no necesariamente. Entonces, por eso es que hay que retroalimentarnos y pensar qué tengo a la mano, qué puedo hacer, pero no cerrarnos en el problema. ¿Qué impacto semanal podemos tener nosotros a la hora de que, bueno, la solución no está enfrente, pero puede estar al lado? ¿Qué solución, qué impacto tenemos cuando nosotros buscamos la acción de encontrar cómo? Y es que, al menos a título personal, cuando uno encuentra una solución
a algo que a uno lo está oprimiendo, que a uno le está robando la paz, y en esa búsqueda encontrarse la solución, el impacto en tu semana va a ser es que te vas a sentir satisfecho, porque no te diste por vencido, no hiciste lo que usualmente hacías, rompiste tal vez con un mal hábito de siempre, y eso produce alegría. Claro. Y ahí es donde es importante lo que hablamos de las palabras. Ahí es muy importante agradecer. Porque muchas veces cuando tenemos un problema recurrimos a alguien y ayúdame a tal cosa, pero muchas veces se soluciona algo y no somos capaces de decir gracias, ¿verdad? Entonces ahí, porque la gratitud abre muchas puertas. La gratitud también, ¿verdad? Nos ayuda, nos trae bendición, y ahí es donde también nosotros tenemos que hablar bien, donde tenemos que ver las cosas diferentes. G y yo hablamos mucho acerca de la gratitud, el del ser agradecido. Y cuando uno se siente un bendecido de la vida, un bendecido de Dios, uno puede ver a Dios en las grandes, en las pequeñas y en las cosas no tan buenas que nos acontece a todos los seres humanos, ¿verdad? Y cuando uno logra ese punto de decir gracias, aún a veces por lo que uno no entiende por qué le pasa, su estado de ánimo, su capacidad creativa es otra. Completamente. No hay vuelta de hoja. Y como número 3, Cari, cuando desarrollamos ese pensamiento creativo para solucionar cosas, lo común se transforma cuando se mira con ojos distintos. Y lo que tú decías ahora, el asunto de la perspectiva. ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo lo estoy viendo? Porque lo estoy viendo así. ¿Verdad? O sea, es necesario darle una vuelta de hoja al asunto. Por ejemplo, si usted va en una presa, en un trancón, como decimos aquí en Costa Rica, en una presa, y el asunto va lento, no se preocupe. Busque, tu semana no comienza el lunes, y escuche el episodio 1 y 2, ¿verdad? Si ya se lo perdió, ¿verdad? Y le da un giro a todo lo que está haciendo. Y se motiva. ¿Verdad? Pero a veces hay gente que siente la necesidad. Yo digo, Dios mío, ¿qué pasa con esa gente? Siente la necesidad de siempre reaccionar mal, de siempre buscar el punto negro en la pared blanca, del siempre buscar algo para quejarse, del siempre buscar algo para decir no se pudo. No, todo lo contrario, que lo común se transforma cuando miramos las cosas de una forma diferente. Y ahí esa transformación tiene que empezar por nosotros mismos. Si somos negativos, entonces vamos a decir, bueno, esta semana no voy a decir palabras negativas. Si somos amargados, entonces tratar de que vamos a ser un poco más sonrientes. Si somos impacientes, como en las presas, Diego siempre me decía, yo antes, ¿verdad? Como a veces uno vive tan acelerado y que va para allá y que va... Y Diego me decía, tranquila, Karina, nada podemos hacer. Aquí lo que nos toca es esperar. Y entonces... Poner musiquita, poner el podcast... Y entonces eso nos ayuda a nosotros mismos, porque a veces estamos acostumbrados a vivir en un estrés y esas cosas son las que nos ponen de mal humor, lo que no nos dejan ni disfrutar de las pequeñas cosas. En eso, ya conversemos, hablemos, riámonos, veamos el podcast. O sea, cosas diferentes, y ahí se transforma ese momento que para nosotros es de estrés, es feo, lo transformamos a un momento
mejor, más diferente. Mi cuñado Emanuel siempre dice, si vamos a empresa, ponga musiquita bonita, dice. Ponga musiquita bonita y ni sentimos la presa. Sí, pero de verdad, necesitamos pensar diferente para vivir diferente. ¿Y qué impacto en la semana tiene si nosotros le cambiamos la forma en cómo enfrentamos la vida? Bueno, menos estrés, vamos a estar más fluidos, vamos a estar con menos improvisaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos la forma y la manera, la perspectiva, y todo cambia de un momento a otro, pero es necesario ir trabajando el pensamiento creativo. Usted que nos está siguiendo en nuestro podcast, déjenos su comentario. ¿Con cuál tipo de pensamiento te logras identificar más? ¿Con el que explota o con el que busca soluciones? Ayúdanos allá a compartir tu comentario. Si eres de los que explota o eres de los que verdaderamente busca soluciones en momentos de dificultad. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender para generar cambios en nuestra forma de pensar es que necesitamos crear microhábitos, lo que llamamos en Tu Semana No Comienza el Lunes, microhábitos que nos ayudan a generar cosas distintas cada semana para hacer nosotros gente más feliz, más espiritual, para ser gente más agradable con la que las personas quieran estar. Y el microhábito número 1 es cambia algo de tu rutina diaria. Porque, Cari, de verdad, vivimos tan en automático que a veces la falta de alegría que nosotros tenemos es producto de lo que no hacemos diferente cada día. Sí, como decíamos al principio, ¿verdad? El podcast, que lo mismo es lo mismo, da lo mismo. Si queremos ver cosas diferentes, tenemos que hacer cambios. Y a veces pensamos que son solamente cambios grandes, pueden ser pequeños. Tenemos que analizarnos, ver qué tenemos que cambiar, como les decía antes. Si somos impacientes, ok, intentar ser más pacientes. Si vivimos acelerados todo el día, ok, voy a sentarme aquí 10 minutos y voy a pensar, voy a analizar qué cosas quiero, qué cambios, pequeños cambios. Si tengo malos hábitos, como todo, ¿verdad? Que siempre decimos, queremos hacer ejercicios, o si queremos leer un libro, voy a capacitarme. Si no sé de este tema y lo necesito para lo que quiero hacer, ok, voy a estudiar. Ahorita no lo sé, pero lo voy a aprender, me voy a capacitar. Siempre querer mejorar. Si tenemos limitaciones y si lo que vemos es que yo no avanzo porque estoy metido en esa caja que hablan ustedes, ¿cómo salgo de ahí? Ok, entonces busco podcast, me nutro, leo libros, ¿cómo hacer para que mi mente cambie, salga de esas limitaciones? Hacer algo diferente día. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer el día de mañana? Haz algo diferente, proponte hacer algo diferente, porque mira, siempre lo nuevo genera alegría. Siempre lo nuevo genera alegría, ¿verdad? Esténese usted una camisa, esténese usted un bolso para las mujeres, colonias, no sé. Siempre lo nuevo genera alegría. Entonces, propóngase un micro hábito a partir de mañana. ¿Qué vas a decir cuando te levantas? Da gracias, levanta tus manos y di, Señor, gracias por este nuevo día, gracias por la vida que me das. ¿Que te vas a tener que enfrentar a muchas situaciones, buenas, malas, regulares? Sí, pero levántate con gratitud. Un micro hábito muy importante. Como un micro hábito número 2, haz una pregunta distinta cada día. ¿Cómo puedo mejorar? Esto ya es más aterrizado, porque comenzás a buscar la manera de, ¿verdad? Ya no lo dejas tanto al azar. Ya, hoy en día hay tantas capacitaciones, tantos talleres, tantos workshops, tantos
reels que enseñan la forma diferente o las formas de hacer las cosas, que es imposible no aprovechar estos recursos gratuitos que mucha gente le está aportando al mundo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer las cosas de la mejor forma? Creo que es un microhábito que nosotros necesitamos. Sí, muy importante, es súper importante. Buscar el cómo. Y como microhábito número 3, registra una idea diaria. A mí me encanta, o sea, ya eso para mí es un hábito. En mis cuadernos yo siempre anoto cosas significativas que se me ocurrieron, que escuché, que vi, que alguien me dijo, con la que alguien conversé, aún en medio de mi negocio, lo que estaba haciendo, me regaló una idea. ¿Por qué? Porque el cúmulo de cosas buenas que usted atesore le ayuda a tener una estima buena, le ayuda a tener un pensamiento positivo de sí mismo. Pero no falta la gente que siempre diga, a mí no se me ocurre nada. ¿Usted escuchaba esa gente? A mí no se me ocurre nada. Yo soy peor que un huevo. O sea, no. Sí, últimamente también estaba leyendo que nosotros somos producto también de las 5 personas que nos rodeamos. Uh-huh. Si en este momento piensas, es que a mí no se me ocurre, es que yo no sé, ok, ¿quiénes están a tu alrededor? Porque yo estoy muy convencida de que si nos rodeamos de personas que quieren salir adelante, personas creativas que siempre tienen ideas, que siempre nos están impulsando, que siempre nos dicen, hagámoslo, nosotros podemos, hagámoslo de esta manera. A veces es que no nos sentamos a pensarlo, pero si nos rodeamos de gente, de personas que nos ayudan, que nos inspiran, que nos llevan allá, veremos que también somos capaces de hacer eso. Primeramente para mí, ¿verdad? Dios, que es el que siempre nos ayuda, uh-huh, nos guía, es nuestro el que nos da toda idea, pero también de que nosotros nos rodeemos de personas que nos ayuden, que quieran siempre que seamos mejores, ¿verdad? Porque si muchas veces andamos con personas que nos sacan, ¿verdad?, del camino o tienen otras ideas, nos pueden hacer creer de que no podemos, de que no es por ahí. Entonces es muy importante las personas que nosotros nos rodeamos. Si pensamos que no somos capaces, rodeémonos de personas que también nos ayuden a lograr aquello que queremos. Hay personas que son expertas en derribar sueños, uh-huh, en hablar mal de los demás. Y conforme uno va madurando en la vida, Cari, su círculo es más pequeño, que se hace más pequeño. Y eso es madurez. Porque cuando tú logras entender que no cualquiera entiende tus locuras, que no cualquiera va a tu ritmo, que no son todos los que entienden por qué a veces te retraes de comprar, de ir, de estar en ciertos lugares, no vas a progresar nunca. Y lo que estás leyendo, somos el resultado también de esas 5 personas más influyentes alrededor nuestro. Y a veces la gente tiene de forma equivocada de que las personas, para que influyan positivamente en mí, solamente tienen que decirme palabras bonitas. No, necesitamos el que nos dice las cosas como tienen que ser. Uh-huh. Necesitamos los que nos inspiran, necesitamos los que van con uno. Si 5 veces hay que subir a San José y 5 veces hay que volver, uno ocupa a esa gente, uh-huh, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y esto
en la abundancia de consejeros están las mejores ideas. En la abundancia de consejo hay sabiduría. Pero algo que he aprendido con el tiempo, como alguien que genera muchas ideas, es no imponer mis ideas, ni dejar que otros me impongan las suyas, sino siempre tener ese poder para elegir yo y darle ese poder a los demás de que elijan ellos, ¿verdad? Porque esa es la creatividad. Cuando agarras las ideas de Aarón, de Diego, las tuyas, las mías, las de Jessica, las de Jitsi, las de Gadiel, ¿verdad? Que son círculos de personas que le añaden valor a lo que vas a crear, a lo que estás haciendo, a lo que vas a lograr. Este podcast viene gracias a nuestros patrocinadores, la gente que hace posible de que podamos llegar hasta ustedes. Así que cheque esto un momento. Cada día comienza con una elección. Elegir frescura, calidad y lo mejor para tu familia. Y también elegir que te atiendan como en casa. Con precios que te cuidan, siempre. Porque somos tu supermercado de todos los días. Aquí todo es para ti. Golpa Supermercados, somos parte de tu familia. Hoy, el outfit no es lo que llevo. Es lo que soy. Camino fuerte, sonrío alto, me miro y me elijo. Jolly's Boutique no solo vende ropa. Vende un estilo. Aquí asesoramos para resaltar lo mejor de tu esencia. Tu reflejo no está en el espejo. Está en cómo haces que el mundo te mire. Jolly's Boutique. Estilo que nace de ti. Venimos también con nuestra parte, en la parte del podcast es una parte también espiritual, que es donde buscamos incentivar a las personas a tener una relación vertical con Dios. Una relación en donde la persona se dé cuenta que Dios está interesado. Y yo quiero que entendamos que Dios está interesado en que tengamos éxito. Dios está interesado en que a nosotros nos vaya bien. Y hay mucha gente que siempre intenta poner a Dios como malo en todas las facetas de vida, pero ya ese es un asunto que ellos tienen que resolver en su momento. Pero yo soy de los convencidos y de los que estoy completamente convencido de que Dios está interesado en que a mi negocio le vaya bien, que a mi familia le vaya bien, de que yo pues esté realizado en este planeta. Porque los propósitos de Dios para nosotros son agradables y son perfectos. Sí, dice su palabra que los planes de Dios son de bien y no de mal. Y no de mal. O sea, Él siempre quiere lo mejor, el bien para nosotros. Sí, y hay una historia que a mí en lo personal me gusta mucho, y es donde narra en el libro de Reyes la historia cuando había una sequía en tiempos del profeta Elías, y él es enviado a una viuda que solamente tenía harina y tenía aceite. Y dice que la harina que ella tenía y el aceite que tenía era para hacerse algo ella y su hijo. Y después de eso, ya la decisión estaba tomada. Después de eso era echarse a morir, porque la condición económica del lugar donde ellos vivían era una situación caótica. Imagínate una mujer sola, viuda, con su hijo, con los últimos gramos de harina, onzas de aceite, que habían tomado la decisión de hacer las últimas arepas para luego de eso echarse a morir. Y hay mucha gente que tal vez
está en esa situación. Ya es lo último que tiene, ya no tiene esperanza, ya no tiene poder creativo para ver que algo más va a acontecer más adelante suyo. Ya su pensamiento es, hasta aquí llegué, todo se acabó. Y yo creo que hay momentos de la vida que nosotros hemos llegado a ese punto, a pensar de que todo se acabó, de que ya no hay nada más para mí, de que ya no hay ninguna razón para la cual seguir, no hay ninguna razón para el cual existir. Y la viuda estaba en ese punto y llegó Elías y le dijo, bueno, hágame primero a mí algo para mí y luego haz como tú dices. Y le dice una palabra, le dice, porque la harina de la tinaja no va a escasear, ni tampoco el aceite se va a terminar. Y haciendo la historia corta, hasta que comenzó a llover otra vez, hasta que la sequía se fue, la harina y el aceite dejaron de salir. En lo particular a mí esta historia me toca mucho porque he estado en esos momentos. He pasado por esos momentos en donde he sentido que ya no hay más allá. He creído de que ya todo se acabó. En donde he pensado, ¿qué más hay? Pero Dios, en esa relación vertical, te hace creer que todavía hay algo más. De que en medio de un caos, Él puede darte una idea que te puede hacer producir. Y recuerdo que con nuestro negocio de limpieza, estaba yo con una deuda y ya estaba atrasado. Y el negocio no estaba produciendo. Y habíamos tocado puertas, habíamos mandado correos, hecho llamadas, enviado mensajes, o sea, todo lo que hacemos para que las cosas se den. Y recuerdo que venía de uno de esos momentos en que habíamos ya echado la última gasolina, lo último, y veníamos de camino cuando en eso nos llama una empresa y nos solicita una limpieza. Nos solicita un servicio de una limpieza de cortinas. Si yo hubiese tenido el pensamiento de pobreza de hace muchos años atrás, yo le hubiera dicho, yo no le puedo ayudar con eso. No le podemos ayudar en nuestra empresa con eso. Y yo llegué y le dije, sí, claro, dígame, ¿qué es lo que requiere? Y comenzó a decirme, es que tenemos este problema. Y yo comencé a atenderlo gracias a un amigo de ese círculo íntimo que todos necesitamos. Comencé a atender como todo un experto esa situación. Haciendo la historia corta, comenzaron a salir trabajos y comenzamos a pagar. Y hasta que logramos salir de esa situación, contratos de esos lados dejaron de salir. Entonces, o sea, yo sé el sentimiento de mucha gente que cree en este momento, en esta noche, o en este día, o no sé dónde estás pasando, que crees que ya llegaste a tu tope, que ya llegaste a tu fin, que ya llegaste al momento en que ya no hay más allá. Yo puedo decir que mi relación vertical con Dios me permitió
que se abriera una oportunidad, la cual logré tomar y la cual me permitió muchas cosas buenas en medio de una situación difícil. Y mi inspiración para estas personas que están en esta noche es, ¿sabes? A veces cuando creemos que llegó nuestro fin, es cuando todo comienza a mejorar. ¿Sabes qué es lo más tremendo de todo? Que no creo, ¿verdad?, que ninguna persona que nos esté viendo no se haya sentido así, como tú dices. Yo y no todas las personas en algún momento hemos sentido que ya el camino se cerró, que ya todo se acabó, que ya llegó nuestro fin, que esto no tiene salida. Y ahí donde viene todo lo que hablábamos antes, que nos ponemos en acción, que trabajamos, que tocamos una puerta, que si este camino no funciona, nos metemos por esta y nos metimos por esta. Pero llega un punto que ya nos sentimos desesperados porque vemos que no, que tocamos puertas, como decís vos, y ninguna se abre. Y ahí es donde yo considero esa verdad, ese camino vertical con Dios, que si algo para mí es muy importante en la vida, es la fe. Porque yo siempre he dicho, yo hago mi parte, pero Dios hace la de Él. Él es soberano. Él sabe cuándo es el momento. Y sabe por qué siempre he creído y he aprendido a conocer cómo actúa Dios. Porque a veces Él espera hasta ese momento, ya tan desesperación. Porque la gloria tiene que ser para Él. Sí. Porque no es aquel que te ayudó ni aquel que te ayudó. Es que ahí viene el de repente de Él. Y llega esa llamada, llega esa oportunidad, llega esa persona, llega lo que tanto le has pedido, como de un día a otro, como dice mi mamá siempre. Entonces, esa fe solo se logra cuando yo tengo una comunión con Dios, cuando yo realmente pongo mi confianza, mi esperanza en que aunque ahorita yo no vea nada, yo sé que yo voy a ver. Entonces es tan interesante, a veces es tan fácil de decir, sí, ¿verdad? Y no es tan fácil vivirlo, pero cuando vemos cómo Dios de un momento a otro cambia el panorama, es un alivio, es una bendición, llega eso que tanto hemos orado, ¿verdad? Y ahí a veces ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Dios nos quería enseñar? ¿Por qué pasamos esta situación? Y todo comienza de nuevo. Y todo comienza de nuevo. Y todo comienza de nuevo. Y precisamente en tu semana no comienza el lunes. Queremos inspirarte a eso. No a una fe fingida, sino una fe real, una fe cercana, de un Dios cercano, de un Dios que sí ayuda, que sí mete el hombro. Y que está aquí en nuestro corazón, porque a veces lo vemos allá, tan lejano, ¿verdad? Y decimos, es que usted sí lo escucha, pero a mí no. Allá en Disney World, pero aquí no está. No, sí, también está aquí. Y de verdad, en tu semana no comienza el lunes. Esperamos que tengas una semana de éxito, una semana donde puedas tener pensamientos creativos, palabras creativas, acciones creativas. Y recuerda, tu semana no comienza el lunes, comienza cuando decides pensar diferente. Así que te esperamos para la próxima. Muchas gracias, Cari, por estar con nosotros. Con mucho gusto. Y a todos, ¿verdad? Que les animo a que sigan adelante, a que tengan fe y a que no se cansen, que sigamos cada día para adelante. Con la ayuda de Dios. Decía mi viejo querido, la pelea es peleando. Así que nos vemos a la próxima. Chao. Cada día comienza con una elección. Elegir frescura, calidad y lo mejor para tu familia, y también elegir que te atiendan como en casa. Con precios que te cuidan, siempre. Porque somos tu supermercado de todos los días. Aquí todo es para ti. Golpa Supermercados, somos parte de tu familia. Hoy, el outfit no es lo que llevo. Es lo que soy. Camino fuerte.
sonrío alto, me miro y me elijo. Jolly's Boutique no solo vende ropa, vende un estilo. Aquí asesoramos para resaltar lo mejor de tu esencia. Tu reflejo no está en el espejo, está en cómo haces que el mundo te mire. Jolly's Boutique. Estilo que nace de ti.